Petro no se le debe creer como muchos afirman? ¿O es solo el deseo de desacreditarlo y obstaculizar su proyecto político que, según él, busca beneficiar a los más oprimidos del país? Con esta breve reseña de sus antecedentes se podrá llegar a una conclusión, por lo menos preliminar. Para saber con certeza es necesario conocer quién es Gustavo Petro, su origen, evolución y lo que ha sido como funcionario público durante más de 30 años. Gustavo Petro obtuvo su título de bachiller en el Colegio La Salle de Zipaquirá en el año de 1976. Ese mismo año presentó la prueba de estado ICFES, hoy Saber 11, donde obtuvo un puntaje por encima del promedio. Algunos se apresuraron a desacreditarlo cuando refirió haber obtenido 585 sobre 640, que era un puntaje posible de obtener en esa época. Uno de esos ataques provino de la cuenta oficial del partido Cambio Radical, malinterpretando el informe emanado del ICFES, donde se indica que el promedio era de 400 puntos y no que era el puntaje máximo posible. Al acceder a la información sobre el desempeño de Petro, el informe individual evidencia que sí hubo una imprecisión, pues el puntaje fue de 581 y no de 585. De otro lado, y durante su época universitaria como estudiante de economía, Petro perdió 2 materias que tenían que ver con los cambios fuertes que hoy propone: política monetaria, en la que obtuvo 2,8, y economía agraria, la que desaprobó con 2,2. Pero el hecho de que Petro haya sido atacado con mentiras no opacan el que él haya incurrido en esa misma práctica. Cuando fue capturado por el ejército en octubre de 1985, llevando un año en la clandestinidad, afirmó que el coronel Alfonso Plazas Vega fue uno de los militares que lo torturaron antes de ingresar a prisión durante 2 años, acusado de porte ilegal de armas. Aunque después se demostró que Alfonso Plazas no estaba en el país durante los días en que supuestamente fue torturado. Y es aquí donde la imagen de una persona comienza a decaer, más cuando se trata de un personaje público. Es posible que sea esta una costumbre de los políticos que debe ser rechazada, pero se esperaría que un abanderado de la transparencia y entusiasta en atacar este tipo de prácticas no las haga. Y es que sus faltas a la verdad han sido frecuentes, como esta de difundir una fotografía correspondiente a un hospital de la ciudad de Caracas, en Venezuela, y decir que corresponden a un hospital en uno de los municipios de Antioquia, con el propósito de impulsar su reforma al sistema de salud, u otras mentiras más recientes que generan mucho desconcierto y sobre todo mucha desconfianza. Pero volveremos a estas en próximos videos. Por el momento, sigamos con la trayectoria de Petro. Fue concejal de Zipaquirá entre 1984 y 1986. Ya había sido personero en 1980. En 1991, después de la desmovilización del M-19, es elegido como representante a la Cámara. En 1998 vuelve a la Cámara hasta que alcanza una curul en el Senado en 2006. Los debates que dio durante su largo paso por el Congreso en su posición de opositor le hicieron ganar notoriedad ante la opinión pública, en la mayoría de los casos, con denuncias de corrupción como la del cartel de la contratación en Bogotá, donde estaban implicados el senador Iván Moreno y el alcalde de Bogotá, su hermano Samuel Moreno, ambos miembros del partido de Gustavo Petro, el Polo Democrático. Estas intervenciones hicieron pensar a muchos que podría ser un buen gobernante y, efectivamente, le valió para llegar a ganar la alcaldía de Bogotá en 2011. Y es aquí donde se confirma que no todo buen orador es un buen administrador, porque hablar, denunciar, tiene una gran diferencia con ejecutar. Y es que antes de posicionarse como alcalde, dijo que contemplaba fusionar las empresas de energía eléctrica de Bogotá y la de acueducto y de alcantarillado. Esto causó pánico en el mercado accionario al punto que las acciones de la empresa de acueducto se devaluaron, lo que llevó a que se le denunciara por generar pánico económico. Aunque la afectación al valor de las acciones de la empresa de acueducto fue evidente, la Fiscalía, en cabeza de Luis Eduardo Montealegre, archivó el proceso en 2013. Esta decisión genera aún muchas dudas, más cuando las empresas del exfiscal Montealegre tienen contratos millonarios con el gobierno del actual presidente Petro,
para asesoría jurídica. Durante su alcaldía fue más evidente la falta de conocimiento y capacidad para gobernar, con el convencimiento de que todas sus ideas pueden ser impuestas por la fuerza, saltándose la legalidad y la estructura del Estado. El caso de las basuras en Bogotá a finales del año 2012 es el ejemplo más claro y del que la ciudadanía en Bogotá nunca debería olvidarse. Ese modelo fue promovido y ordenado por el alcalde Gustavo Petro en ese año, cuando era el presidente de la Junta Directiva del Acueducto. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que era ilegal, porque la competencia de cambiar el objetivo de la empresa es del Consejo Distrital y no de la Junta. Estos fueron los pasos de esa acción arbitraria. El 10 de diciembre del 2012, Gustavo Petro firmó el decreto 564 en el que decidió un modelo de aseo sin licitación y a dedo. Anunció la salida de los operadores a los que se les vencía el contrato el 18 de diciembre y la entrega del servicio a Aguas de Bogotá. El 18 de diciembre, cuando por orden de Petro los operadores no pudieron ingresar al relleno sanitario Doña Juana a dejar las basuras y la empresa Aguas de Bogotá asumió el servicio, se presentó una emergencia sanitaria sin precedentes al quedar las calles llenas de basura. Entonces Petro, pues a llamar nuevamente a los operadores después de haberlos acusado de ser una mafia que tenía monopolizado el servicio. Para contrarrestar la emergencia y con una improvisación evidente, Petro importó compactadoras usadas desde los Estados Unidos. Y la ciudadanía no puede olvidar que los primeros 25 vehículos llegaron con basura, oxidados y hasta con plantas que habían crecido en los vehículos. Vísperas de Navidad y todos los colombianos podían apreciar las imágenes de estos camiones divulgadas por los medios de comunicación. En enero de 2013 despuntamos el año con la llegada de caravanas de camiones que se recalentaron en el camino, y no era para menos. Habían sido vendidos con la advertencia de que se trataba de carros siniestrados o chocados. Todos los medios de comunicación lo documentaron con videos y con fotografías. En septiembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio dejó en firme 2 multas por 71.429 millones y 20.521 millones de pesos que tuvieron que pagar las empresas de Acueducto y la UAEPS por violar la libre competencia. Todo producto del modelo autoritario de aseo de Petro, quien al final no pagó un solo peso por su irresponsabilidad debido a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en mayo de 2024. Por eso es importante que la ciudadanía no olvide este tipo de cosas, porque es entendible que las personas se puedan equivocar una vez, pero no dos por pura testarudez, sobre todo cuando sus decisiones afectan la administración de la plata de todos los demás. Y es que, a propósito, el año 2024 despuntó con uno de los escándalos más grandes de corrupción y negligencia por parte de un gobierno, y es el escándalo de los carrotanques de la UNGRD, que por cierto tiene rasgos muy similares a los de la contratación de los camiones recolectores de basura para Bogotá. Y en gran parte de la culpa de este desfalco a la UNGRD es del electorado que decidió olvidar este precedente de las basuras de 2012 en Bogotá. Pero este no fue el único aspecto que empañó la administración de Petro durante su paso por la alcaldía. En septiembre de 2019, el juez 49 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a 10 años de cárcel al exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, César Manrique Soacha, y al ex subgerente Jesús Amado Abril por las irregularidades que se presentaron en el contrato para la compra de motos eléctricas para la policía, contrato 559 de 2012. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en el año 2012, alcaldía de Petro, cuando el Fondo de Vigilancia y Seguridad suscribió un contrato para la adquisición de 100 motocicletas eléctricas tipo Cruz para la policía por un valor de 4.357 millones de pesos. Fueron declarados culpables por haber celebrado el contrato de manera directa sin adelantar una licitación pública teniendo en cuenta el valor del mismo. Durante la misma investigación, la Fiscalía probó que se presentó un detrimento patrimonial por 1.200 millones de pesos
puesto que se registró un sobrecosto en el valor individual de las motos. Vale la pena aclarar que 1.200 millones en 2012 no es lo mismo que 1.200 millones en 2024. En precios actuales el desfalco sería mayor. Según el funcionario judicial, cada una de las motos fue adquirida por un valor de 43 millones de pesos, un costo efectivamente superior al precio que tenían en el mercado. También se concluyó que el contrato fue entregado de manera directa a una empresa que no contaba con los requisitos básicos exigidos. Pese a que las motos fueron entregadas a la policía de Kennedy, no pudieron utilizarse nunca, pues tuvieron varias fallas, además de las millonarias pérdidas que generaron. Como se dice coloquialmente, esa plática se perdió. Pero además de los problemas de corrupción, tuvo también una muy baja ejecución. La Bogotá humana de Petro estuvo lejos de sus objetivos en materia de infraestructura, de acuerdo con la veeduría distrital. Por ejemplo, solo se construyeron 18 de los 86 colegios programados y se terminaron 8 de los 39 colegios que estaban inconclusos. Además se crearon 3.959 nuevos cupos en educación pública de los 30.000 programados y se construyó, adecuó y dotó al solo 21% de los equipamientos para la primera infancia programados. Tampoco hubo avances en materia de movilidad de la ciudad con respecto al metro, los cables aéreos y las redes férreas, y se construyeron 11.638 viviendas de interés prioritario de las 70.000 programadas. Esto sigue siendo común durante su administración como presidente de la República, la baja ejecución y la altísima corrupción. Estos y otros detalles, como el de bajar las tarifas en el pasaje de Transmilenio en Horas Valle, que lo único que lograron fue aumentar el déficit del sistema, o la reglamentación en los proyectos de desarrollo de vivienda, que hizo desistir a muchas constructoras de desarrollar proyectos por las trabas que se impusieron dentro del plan de ordenamiento. Estas dos medidas fueron retiradas por el mismo Petro al verse sus pésimos resultados. Estos son los hechos que hacían dudar de una buena gestión de Petro como un eventual presidente. Temores que se han hecho realidad durante los más de 2 años de gestión con actos calcados de corrupción, ineficiencia y excesivo populismo. Pero más adelante abordaremos con mayor detalle todos estos desaciertos que, infortunadamente para el país, han significado un retroceso en el desarrollo del mismo. Lograr analizar todos los hechos negativos del gobierno Petro en un solo video es casi imposible y por eso continuaremos haciendo este tipo de material para discutirlo de manera clara, objetiva y sobre todo con argumentos evidentes. Opina, suscríbete a este canal y ayúdanos a seguir haciendo crítica objetiva y constructiva para lograr un futuro mejor.